Arratsalde-on, Barakaldo, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un honor estar en esta ciudad, una ciudad que es parte de la historia de la clase obrera luchadora de Euskadi y de todo el Estado. Y no puedo empezar sino mencionando a los compañeros sindicalistas que acaban de ser juzgados por defender los derechos de la clase trabajadora, por traernos más derechos para todos y por trabajar por una vida mejor. Y quizás eso no se lo tengo que explicar a las personas que estáis aquí hoy. Quiero dar las gracias a Miren, a Richard, a Enerich, a Natalia, a Casimiro, a todos y a todas, a vosotros, no solamente por estar aquí, sino porque gracias a vuestro trabajo y a vuestro esfuerzo y al de otras muchas personas que no están hoy aquí, es por lo que podemos disfrutar de democracia en Euskadi y de democracia en todo el Estado. La democracia no nos la han regalado, la democracia se ha conseguido con las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, de los movimientos sociales, de las personas de bien y con mucho sufrimiento, y por eso las elecciones municipales no son tampoco cualquier cosa, son unas elecciones muy importantes. Son unas elecciones que permiten ampliar la democracia y defenderla en un momento en el que hay que defender derechos, hay que defender la democracia y hay que defender los logros de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, conseguidos en el gobierno del Estado, porque son innumerables los peligros que acechan el Estado, que acechan a nuestra sociedad. Esta candidatura, Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza, Verdeak, Alianza Verde, quiere cuidar a la gente y trabaja para cuidar a la gente trabajadora, para cuidar a nuestros pueblos, para cuidar la tierra, el planeta. Porque hace tiempo que sabíamos que esta forma de producción, esta forma de vida, este sistema era incompatible con garantizar plenos derechos sociales, laborales. Pero es que hoy ya sabemos, todo el mundo sabe, nadie puede ignorar más que los necios, que esta forma de vida, este sistema es incompatible con la vida. Este sistema está trayendo todo tipo de desastres, el cambio climático ya innegable, y solo hay una forma de salir de esta situación, que es con la fuerza de lo público. Por eso el lema que habéis impuesto en esta campaña, el lema con el que estáis trabajando, es quizás hoy más apropiado que nunca, porque solo el trabajo, el interés general, puede estar por encima de los intereses de los que solo buscan sus privilegios, destrozando los pueblos, destrozando la tierra y destrozando los derechos de los trabajadores. Queda una semana de campaña. Y en esta margen izquierda tiene que resurgir con fuerza la izquierda, para que no ocurra lo que pasó en las anteriores elecciones, para que no vuelva a ocurrir que, habiendo una mayoría social de izquierdas, se opte por otras formas de gobierno con fuerzas políticas que acaban defendiendo los intereses de los poderosos. Porque solamente el voto a Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza, es el voto que garantiza los gobiernos y las actuaciones de izquierda, y así lo hemos demostrado antes. Podría haber dudas, se podría decir, no hay otra forma de abordar las cosas, pero hoy sí, hoy hemos demostrado que, por supuesto, las cosas se pueden hacer de otra manera. Es obvia la diferencia entre cualquier gobierno que ha habido en el Estado anterior y este gobierno. Después de 80 años, la izquierda ha vuelto, después de la Segunda República, la izquierda ha vuelto al gobierno de España. Y estos 4 años, apenas con un 10% de los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados, hemos cambiado radicalmente la forma de abordar las crisis. Sabéis que en las anteriores crisis se salvaban a los bancos y se dejaba atrás a la gente. ¿Qué es lo que hemos hecho, compañeros y compañeras? Y en los momentos más difíciles, porque también hay que decirlo, no han sido años normales. Después de 80 años sin entrar al gobierno, nada más entrar nos hemos encontrado probablemente con la crisis más grande social, laboral, sanitaria que puede alguien pensar, una pandemia. Después de eso nos hemos encontrado con una inmensa crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Y hemos tenido
que poner en marcha todos los esfuerzos, y quiero aquí agradecer, no habría sido posible obligar al Partido Socialista a hacer políticas de izquierdas si no hubiera sido por la alianza de hierro con los sindicatos de clase, entre Unidas Podemos y los sindicatos de clase, con las comisiones obreras, con la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, que han permitido subir el salario mínimo interprofesional un 47%. Se dice pronto, un 47%. Hay muchas personas que cobran el salario mínimo en este país y lo hemos puesto en 1.080 euros, que todavía es poco, pero hay que seguir trabajando. Y cada vez que hemos conseguido un avance, o con la reforma laboral, recordar, siempre el Partido Socialista decía que no era el momento o que no se podía. Gracias a el encono, gracias al convencimiento y a la fuerza de nuestros compañeros y compañeras ministros y ministras, especialmente gracias al esfuerzo de la ministra de Trabajo, subimos el salario mínimo. Recordar que cuando fue una realidad el acuerdo entre las organizaciones empresariales y los sindicatos, en ese momento el Partido Socialista dijo que no, que la subida del salario mínimo, como dijo después con la reforma laboral, exactamente igual, cuando ya se había cerrado el acuerdo con los sindicatos y con las organizaciones empresariales, el Partido Socialista dijo que no, que iba a provocar desempleo, tanto la reforma laboral como la subida del salario mínimo, que iba a ser un desastre económico, que había que dejarlo para más adelante, que no se podía hacer en ese momento. Y en ambos casos, la fuerza de vuestros votos permitió que nuestra ministra de Trabajo dijera no, se sube ahora y si no, se acabó el gobierno de coalición. Se hace la reforma laboral ahora y si no, se acabó el gobierno de coalición. ¿Y cuáles han sido los resultados, compañeros y compañeras? No solamente nos ha hundido la economía. Tenemos los niveles de desempleo más bajos del Estado de los últimos 15 años. Más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras trabajando. 10 millones de mujeres trabajando. Nunca en este país ha habido afiliadas a la Seguridad Social 10 millones de mujeres trabajadoras. Hemos destruido 1.200.000 contratos temporales y los hemos sustituido por 1,5 millones de contratos fijos, para que la gente joven pueda abordar su proyecto de vida en condiciones. Y estando aquí quiero agradecer el esfuerzo también de ese movimiento de pensionistas de Euskadi, que nos ha acompañado para conseguir poner en marcha la única reforma del sistema de pensiones en todo el Estado que no ha descansado sobre la reducción de gastos, sino sobre el incremento de los ingresos al sistema. Un 8,5% de subida de las pensiones este año, porque ese era el IPC, y eso es lo que ahora dice la ley en este Estado, que hay que subir las pensiones a los pensionistas tanto como suba el IPC. Pero no solo eso, es que hemos subido las pensiones más bajas, el IPC más 2 puntos. Y hemos subido las pensiones no contributivas un 15%. ¿Os acordáis cuando llegaba la carta para anunciar la subida del IPC y valía más la carta que la subida que se aplicaba a las pensiones? ¿Verdad que os acordáis? Pues gracias al esfuerzo de los movimientos de pensionistas, de los sindicatos y sobre todo a la fuerza de vuestros votos ha sido posible conquistar estos avances. Y quiero destacar también la importancia del movimiento feminista, de las luchas del movimiento feminista. Y como no podía ser de otra manera, nuestro trabajo en el Gobierno ha acompañado esas luchas y ha reconocido la importancia del trabajo y de las luchas de las mujeres en todo el Estado. Y por eso nos hemos empeñado en acabar con los techos de cristal, con las brechas salariales y con las diferencias retributivas. Nuestro país ya tiene un reglamento de igualdad retributiva que obliga a equiparar los salarios de hombres y mujeres cuando realizan el mismo trabajo. Se han puesto en marcha los planes de igualdad de empresa y se han reforzado los medios de la Inspección de Trabajo para que realmente se acabe con las discriminaciones entre hombres y mujeres y en el mundo del trabajo. Porque es nuestra obligación cuidar a nuestro pueblo, pero es más obligación cuidar a quienes nos cuidan. Y también hemos abordado políticas específicas para los sectores más vulnerables.
hemos acabado con las restricciones y los recortes al seguro del desempleo. Todos y todas recordaréis cuando en el Congreso esa diputada, hija de una oligarquía de este país, dijo aquel que se jodan cuando se aprobó la reforma, el recorte del sistema de desempleo. Pues ahora los que se van a fastidiar son los que hicieron esos recortes, porque nuevamente hemos recuperado las prestaciones en sus justos términos para todos los desempleados, pero sobre todo trabajamos por crear empleo. Y trabajamos para que haya un plan de reindustrialización y haya puestos de trabajo dignos, para que esto no sea un país de servicios, sino para que abordemos una transición industrial justa, verde y solidaria que permita que en todo el Estado haya trabajo digno, de calidad, y que haya centros de trabajo donde puedan fortalecerse los sindicatos, porque eso es una garantía del funcionamiento democrático de la sociedad. Y en estos años también nos hemos aplicado de una forma importante a blindar el valor de los salarios. ¿Cómo? Luchando contra la inflación. Nuestro Estado es el país de la Unión Europea que tiene la inflación más baja, y lo hemos hecho rompiendo los paradigmas neoliberales. Lo hemos hecho incrementando el gasto público e incrementando la recaudación de impuestos. ¿Para qué? Para poder abonar los transportes ferroviarios de cercanías, para poder poner un tope al gas para la producción de electricidad, que decían que no se podía, que era intervenir el mercado, que no lo iba a permitir la Unión Europea. Pues no solamente ha tenido que permitirlo, sino que ahora es un modelo a seguir por otros países. O el tope del 2% a la subida de los arrendamientos, porque el problema de la vivienda es un problema grave. Y aquí quiero hacer un recordatorio al Partido Nacionalista Vasco. Esta comunidad autónoma fue pionera en la aprobación de una ley de vivienda que garantizaba que la vivienda era un derecho y no era un privilegio. Y la pregunta que hay que hacer es por qué las instituciones vascas no han puesto en práctica esa ley para garantizar el acceso a la vivienda con dignidad. La ley de vivienda que acabamos de aprobar en el Estado recoge las bases fundamentales de esa ley de vivienda de Euskadi, que fue precursora. Y ahora sí vamos a exigir desde el Gobierno del Estado que se aplique y que se aplique en todos los territorios. Y lo que no vale, para no reconocer y no aplicar derechos a nuestro pueblo, es decir que son competencias territoriales o que son competencias de no sé quién. No puede haber demasiado debate de competencias cuando se trata de garantizar derechos a quien más lo necesita. No es un debate de competencias, es una obligación de medidas que hay que llevar adelante. Y lo demás son excusas, absolutamente excusas. Porque es verdad que el Partido Socialista siempre dice que no es el momento, de la derecha ni hablo. Ya sabéis, este país tiene la desgracia de tener una derecha franquista que ha estado encerrada en el Partido Popular durante décadas y ahora se ha quitado la careta y abiertamente ya van 3 veces en esta legislatura que han presentado iniciativas para ilegalizar a todas las fuerzas políticas que no piensan como ellos. Es el franquismo que llevan metido en su ADN. Pero con eso ya contamos. El problema es esa falta de valentía del Partido Socialista o esa carencia para defender privilegios e intereses de las oligarquías del Partido Nacionalista Vasco. Compañeros y compañeras, ha habido un debate muy intenso con la necesidad de modificar la imposición fiscal a los beneficios exorbitados, exagerados, que aprovechándose de la crisis energética estaban teniendo en este país bancos y compañías energéticas. Nuestra posición, la posición de Unidas Podemos, Izquierda Unida, ha sido desde el primer momento poner en la ley un impuesto que grave esos impuestos extraordinarios. Y con el Partido Socialista no ha sido posible. Hemos conseguido que el impuesto sea transitorio. Ahora mismo está en vigor. Ese impuesto, solamente en el primer trimestre de este año, ha recaudado 1.000 millones de euros respecto a los beneficios extraordinarios de la banca. Una banca que en el primer trimestre del año ha recaudado de beneficios, después de haber pagado ese impuesto, 4.500 millones de euros. E igualmente las compañías energéticas. Las compañías energéticas han tenido beneficios en el primer trimestre del año por casi 4.000 millones de euros después de pagar los impuestos. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa
cuando el Partido Nacionalista Vasco no ha votado a favor de este impuesto. Ha inundado la tramitación parlamentaria de enmiendas para que no se aprobara y finalmente, cuando rechazamos todas las enmiendas, se abstuvo y evitó votar a favor. Esa es la realidad. Y por eso es fundamental que las candidaturas de Elkarrekin, Podemos, Ezker Anitza, Verdeak, Alianza Verde, recojan toda la fuerza de los votos el próximo 28. Yo no puedo más que saludar a Casimiro, que va a ser un excelente alcalde de Baracaldo. Pero sí quiero decir que el único voto útil de la izquierda en Baracaldo es el voto a Casimiro. Igual que el único voto útil en todo Euskadi, en todo el País Vasco, es el voto a estas candidaturas de defensa de los servicios públicos, de defensa de la inversión y la expansión del gasto público. Y que ese lema de la fuerza de lo público, que sea vuestro pueblo y que no sea un negocio, es la única forma de conseguir continuar, hacer avanzar los derechos de los trabajadores y continuar defendiendo la democracia. Por eso es un orgullo poder presentar a Casimiro, darle la palabra y mostrar mi convencimiento en que aquí tenéis al próximo alcalde de Baracaldo para conseguir cambiar y mejorar este pueblo. Gracias.